La radio crepitaba desesperada. El comandante Brooks ha sido capturado. Todas las aves de extracción han caído. Pero en un rincón de la sala de reuniones, el silencioso piloto de transporte se levantó y dijo: «Puedo sacarlo, señor. Les presento a la teniente Sarah Ghostbeard Cain, de 27 años, cabello rubio, siempre recogido al estilo reglamentario, ojos azules con más de 2000 horas de vuelo, pero nunca en combate. Durante 18 meses en la Estación Aérea Naval Oceanana, había sido la piloto que todos ignoraban. Mientras sus colegas masculinos volaban Fa-18 Super Hornets y MH-60 Seahawks en misiones de alto riesgo, Sarah volaba C-2 Greyhounds en viajes rutinarios de suministro entre portaaviones y bases. Solo una piloto de transporte, decían, solo misiones seguras. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que Sarah Khan llevaba el legado de uno de los pilotos más legendarios de la historia de la Marina. Su padre, el capitán Thomas Phantom Khan, había sido un aviador naval cuyo nombre se susurraba con reverencia en las salas de preparación de toda la flota. Antes de morir en una misión clasificada sobre el mar de China Meridional hace 8 años, había entrenado en secreto a su hija en técnicas de vuelo de combate que no se enseñaban en ningún currículo oficial. Pasó todos los fines de semana de su infancia en aeródromos privados donde su padre le enseñó vuelo táctico avanzado, vuelo en tierra, maniobras defensivas, operaciones nocturnas con visibilidad cero, y lo más importante, cómo infiltrarse en espacio aéreo hostil sin ser detectada. «Pájaro», le decía mientras practicaban maniobras imposibles. A veces, las misiones más peligrosas requieren la aproximación más discreta. Todos esperan cazas y helicópteros de ataque. Nadie sospecha del piloto de transporte. Sarah había solicitado el entrenamiento de piloto de combate tras graduarse de la Academia Naval con los máximos honores. Sus calificaciones fueron perfectas, sus evaluaciones de vuelo ejemplares, su conocimiento táctico superior al de la mayoría de los pilotos experimentados. Pero la Junta de Revisión tenía otras ideas. Cain muestra un potencial excepcional, escribieron, pero sería más adecuado para operaciones de apoyo que para puestos de combate en primera línea. Traducción: era mujer, y a pesar de los cambios de política, la red del veterano aún creía que ciertas misiones eran demasiado peligrosas para las pilotos. Así que le asignaron tareas de transporte y le dijeron que estuviera agradecida por la oportunidad de servir. Lo que no sabían era que Sarah usaba cada misión rutinaria de suministro para practicar maniobras de combate. Durante vuelos aparentemente sencillos, descendía al nivel de la cima de la ola y practicaba vuelo evasivo. En misiones nocturnas, navegaba sin instrumentos, utilizando únicamente las estrellas y las características del terreno que su padre le había enseñado a reconocer. Transformaba cada misión rutinaria en entrenamiento táctico avanzado. El comandante Marcus Brooks era todo lo que Sarah no era. Celebrado, respetado y asignado a las misiones que importaban. A los 34 años, lideraba el equipo SEAL 7 con una reputación de extracciones imposibles y ataques quirúrgicos. Brooks había liderado personalmente más de 200 operaciones exitosas, obteniendo la Cruz de la Armada y convirtiéndose en el comandante SEAL más joven de la historia reciente. Era el símbolo de la guerra especial naval, el tipo de guerrero que aparecía en los materiales de reclutamiento y hablaba en las audiencias del Congreso sobre la preparación militar. Brooks sabía que Sarah existía. Ella los había llevado a él y a su equipo a puntos de inserción docenas de veces. Pero para él, ella era solo un recurso de apoyo más. Competente, confiable, pero no alguien a quien confiar decisiones de vida o muerte. Esa actitud estaba a punto de cambiar de la manera más drástica posible. La misión había comenzado como inteligencia rutinaria. Reunión. Brooks y un equipo SEAL de 6 hombres fueron introducidos en Siria para confirmar la ubicación de un objetivo de alto valor, un líder terrorista responsable de múltiples ataques contra intereses estadounidenses. Sarah los había transportado en un vuelo que se suponía sería una simple entrega, con la extracción programada para 72 horas después.
Pero la inteligencia nunca es perfecta y las misiones rutinarias suelen convertirse en desastres. A las 3:47 horas, la base recibió una transmisión prioritaria que lo cambió todo. Overlord, aquí Neptuno 7. La voz de Brooks se quebró entre la estática. Estamos comprometidos. Repito, estamos comprometidos. Recibiendo fuego intenso. Necesitamos extracción inmediata. El centro de operaciones estalló en un caos controlado. Los oficiales de servicio tomaron los teléfonos, los analistas de inteligencia obtuvieron señales satelitales y los pilotos corrieron hacia las aeronaves. Pero en cuestión de minutos, se hizo evidente que la situación era peor de lo que nadie había imaginado. Neptuno 7, aquí Overlord. Mostramos múltiples vehículos hostiles convergiendo en su posición. Muévanse al punto de extracción Alfa. Negativo, Overlord. Alfa está comprometido, moviéndose a Bravo. Durante la siguiente hora, el tráfico de radio indicó la historia de una emboscada perfectamente planeada. Todos los puntos de extracción a los que llegó el equipo de Brooks ya estaban ocupados por fuerzas enemigas. Alguien había filtrado los parámetros de su misión, y los terroristas iban un paso por delante de cada movimiento. Entonces llegó la transmisión que les provocó una sensación de frío intenso a todos. Señor Supremo, aquí Neptuno 6. El comandante Brooks ha caído. Repito, comandantes caídos y capturados. Resto del equipo muerto. Soy el único que queda y estoy rodeado. ¿Alguna vez has oído el sonido de una esperanza que se desvanece? El centro de operaciones quedó en silencio, salvo por el zumbido de los dispositivos electrónicos y el lejano sonido de los motores de los aviones. El comandante SEAL más elitista de la Armada había sido capturado vivo junto con toda la información clasificada en su cabeza. El almirante Richardson, comandante de la base, observaba la pantalla táctica que mostraba la última posición conocida de Brooks. 200 millas dentro de territorio hostil, rodeado de fuerzas enemigas inactivos amigos en un radio de 150 millas. ¿Opciones?, preguntó con gravedad. Señor, dijo el oficial de operaciones, tenemos 2 MH-60 disponibles, pero no tienen el alcance para una penetración de profundidad sin repostar. Tendríamos que establecer una base de operaciones avanzada, obtener la aprobación del cuartel general superior y coordinarnos con las fuerzas aliadas. ¿Cuánto tiempo? Mínimo 18 horas, señor. Probablemente 24. Todos en la sala sabían lo que eso significaba. Brooks no sobreviviría a 18 horas de interrogatorio. Cualquier información clasificada que llevara sería extraída mucho antes de que cualquier fuerza de rescate pudiera llegar hasta él. Fue entonces cuando Sara dio un paso al frente desde su posición cerca del fondo de la sala. Durante 18 meses, había asistido a estas sesiones informativas como observadora silenciosa, como una piloto de apoyo más que recibía actualizaciones de la misión. Pero esta vez era diferente. Señor, dijo en voz baja, puedo sacarlo. La sala se giró para mirarla como si acabara de sugerir que pintaran el avión de rosa. La expresión del almirante Richardson pasó de la sorpresa a la irritación. Teniente Cain, esto no es un viaje de suministros a Norfolk. Esta es una extracción de combate en territorio hostil. Sí, señor. Entiendo que usted vuela transportes, teniente. Esto requiere capacidades de operaciones especiales que, señor, con todo respeto, puedo sacar. La voz de Sara era firme y profesional, pero con un tono cortante que llamó la atención de varios oficiales. Conozco esa zona de operaciones. He estudiado el terreno, las rutas de vuelo, las capacidades enemigas. Puedo entrar y salir sin ser detectado. El coronel Martínez, el oficial superior de la Marina, negó con la cabeza. Teniente, estamos hablando de volar solo en el espacio aéreo más peligroso de la región. Sin apoyo, sin refuerzos, sin rescate si las cosas salen mal. Esto no es para lo que se entrena a los pilotos de transporte. Sara observó los rostros que iban del escéptico al condescendiente.
Estos hombres respetaban su competencia en el puesto que le habían asignado, pero ninguno podía imaginarla en combate. Eso estaba a punto de cambiar. Coronel, ¿puedo preguntar cuál era el indicativo de mi padre? Martínez consultó una tableta con el rostro confundido. ¿Su padre? El capitán Thomas Cain. Su indicativo era Phantom. ¿Por qué importa eso? Porque, dijo Sarah, dirigiéndose a la pantalla táctica, Phantom Cain desarrolló la mitad de las técnicas de penetración que aún se utilizan en la guerra especial naval. Y todo lo que sabía, me lo enseñó. La sala quedó en silencio. Thomas Phantom Cain era una leyenda en la aviación naval, famoso por misiones tan clasificadas que la mayoría de sus detalles permanecían enterrados en las bóvedas del Pentágono. Fue pionero en los vuelos de penetración a baja altura, desarrolló tácticas innovadoras para infiltrarse en espacio aéreo hostil y completó extracciones que otros pilotos consideraban imposibles. El almirante Richardson miró a Sarah con renovado interés. ¿Es usted la hija de Thomas Cain? Sí, señor. Y he estado practicando sus técnicas en cada vuelo que he hecho durante los últimos 18 meses. En cada misión de suministro, en cada misión de transporte rutinaria. He estado entrenando precisamente para este tipo de operación. Esto es una locura, murmuró el oficial de operaciones. Nunca ha volado en misiones de combate. No está cualificada para, señor, interrumpió Sarah, abriendo un mapa en la pantalla táctica. La última posición conocida de Brooks es aquí, en el Colamón. Montañas. Las rutas de aproximación estándar están monitoreadas por radares enemigos y misiles tierra-aire, pero hay un corredor a través del sistema de valles demasiado estrecho para aeronaves convencionales. Trazó una ruta con el dedo, resaltando las características del terreno y los cambios de elevación. Mi Greyhound C2 tiene la maniobrabilidad para navegar por ese corredor a baja altura. El enemigo espera que los intentos de rescate provengan de helicópteros de gran altitud o escoltas de cazas. No están atentos a un solo avión de transporte volando sobre un terreno supuestamente intransitable. El coronel Martínez estudió la ruta. Ese vuelo sería extremadamente peligroso. Un error y te encuentras en la ladera de una montaña. El clima en esa zona es impredecible. E incluso si llegas a su ubicación, ¿cómo lo rescatas? Un Greyhound no puede aterrizar en terreno accidentado. Sarah sonrió por primera vez desde que comenzó la sesión informativa. Señor, ¿quién habló de aterrizar? Durante los siguientes 20 minutos, Sarah esbozó un plan de rescate que era brillante o suicida. Volaría el Greyhound a través de los corredores montañosos a una altitud extremadamente baja utilizando el enmascaramiento del terreno para evitar al enemigo. Radar. En lugar de intentar un aterrizaje, usaría una técnica que le había enseñado su padre. Recuperación aérea de precisión con un sistema de extracción estabo modificado. Lo bueno de este enfoque, explicó, es que es completamente inesperado. Las fuerzas enemigas están posicionadas para contrarrestar los ataques de helicópteros y cazas. No están preparadas para que un solo avión de transporte realice una extracción encubierta con métodos no convencionales. El almirante Richardson escuchó toda la sesión informativa con expresión indescifrable. Cuando Sarah terminó, miró a sus oficiales superiores. ¿Opiniones? Es demasiado arriesgado, dijo el oficial de operaciones. Enviaríamos a un piloto inexperto en una misión suicida. El plan tiene mérito, admitió el coronel Martínez a regañadientes. Pero Cain carece de experiencia en combate. Un error, y los perderemos a ella y a Brooks. Señor, dijo Sarah en voz baja. El comandante Brooks entrenó durante años para convertirse en un piloto de élite. Pero ahora lo capturaron porque alguien esperaba tácticas convencionales. A veces, el mejor rescate viene de la persona que nadie espera. El almirante contempló la pantalla táctica durante un largo rato. Brooks había sido su protegido, un guerrero al que había guiado y promovido personalmente. Abandonarlo era impensable, pero enviar a otro piloto a una muerte segura era igualmente imposible. Cain, dijo finalmente,
Si autorizo esta misión, entiendes que estarás completamente solo. Sin refuerzos, sin apoyo, sin rescate si las cosas salen mal. Sí, señor. Y entiendes que si te capturan, la información que tienes en la cabeza podría comprometer las operaciones en curso. Sí, señor. Llevaré un kit de emergencia estándar con contingencias. Todos en la sala sabían a qué se refería. Si la capturaban, se esperaría que se quitara la vida en lugar de ser interrogada. El almirante Richardson tomó la decisión que salvaría a un comandante Seal o le costaría a la Armada 2 de sus mejores oficiales. Caín, estás autorizado para el lanzamiento inmediato. Que Dios nos ayude a todos. Mientras Sara se dirigía a la puerta, el coronel Martínez la llamó. Teniente, ¿cuál será tu indicativo para esta misión? Sara hizo una pausa, pensando en su padre y en todas las lecciones que le había enseñado sobre el coraje, la habilidad y la responsabilidad que conllevaban ambos. Ghostbeard, señor. Tal como mi padre me enseñó a hacer. 40 minutos después, Sara realizaba las comprobaciones previas al vuelo en un Greyhound C2 que había sido modificado apresuradamente para la misión de rescate. Los tanques de combustible externos ampliaban su alcance, mientras que un equipo de extracción especializado reemplazaba la configuración estándar de la bodega de carga. Lo más importante, la aeronave había sido equipada con contramedidas avanzadas y modificaciones poco observables que la ayudarían a evitar la detección enemiga. Mientras repasaba su lista de verificación, Sara sintió la calma familiar que precede a un vuelo difícil. Para eso la había entrenado su padre durante todos esos fines de semana en aeródromos privados. Cada maniobra imposible, cada vuelo nocturno con visibilidad cero, cada lección sobre la interpretación del terreno y el clima habían sido una preparación para este momento. Ghostbeard, aquí torre. Tiene autorización para despegar de inmediato. El clima y la ruta son marginales con posibles tormentas eléctricas. La actividad enemiga es alta en toda su área de operaciones. Torre Ghostbeard. Entendido. Partiendo para el viaje en taxi más importante de mi carrera. El Greyhound C2 despegó hacia un cielo oscuro lleno de desafíos que pondrían a prueba la habilidad que Sara poseía. Cuando las luces de la base desaparecieron tras ella, pulsó la radio por última vez. El Overlord Ghostbeard está en el aire. Voy por él. El vuelo a la ubicación de Brooks la llevó a través de uno de los espacios aéreos más peligrosos del mundo. Sara voló a altitudes que apenas superaban los picos de las montañas, utilizando valles y crestas para ocultar su aproximación de los sistemas de radar enemigos. El Greyhound modificado respondió a sus órdenes como una extensión de su propia voluntad, girando y ascendiendo con una precisión que habría impresionado a su padre. Tras 2 horas de vuelo, se encontró con su primer gran obstáculo, una línea de tormentas eléctricas que se extendía por encima de su ruta planificada. El procedimiento estándar sería ascender por encima del viento o buscar una ruta alternativa. Pero ambas opciones la expondrían al radar enemigo y a los misiles tierra-aire. En cambio, Sara eligió la opción que su padre le había enseñado. Voló a través de la tormenta a 60 metros sobre el nivel del suelo utilizando relámpagos para navegar entre los picos de las montañas mientras la lluvia y las turbulencias intentaban destrozar su aeronave. Durante 30 minutos, luchó por mantener el Greyhound nivelado mientras la naturaleza misma parecía decidida a destruir su misión. Al salir de la tormenta, sus sistemas de navegación habían sido parcialmente dañados por interferencias eléctricas, pero estaba justo donde debía estar, a 80 kilómetros de la última posición conocida de Brooks, volando por un valle tan estrecho que las fuerzas enemigas nunca se habían molestado en vigilarlo. Neptuno 6, aquí Ghostbeard. Si pueden oír esto, voy a buscar a su comandante. Estática, luego una voz débil. Ghostbeard, Neptuno 6. ¿Están locos? Esta zona está plagada de hostiles. Tienen al comandante Brooks en un recinto fortificado a unos 5 kilómetros de mi posición. Neptuno 6. Necesito que marquen el recinto con luces infrarrojas.
Voy a extraerlo usando métodos que el enemigo no esperará. ¿Cómo? El recinto está rodeado de terreno abierto. Cualquier aproximación en helicóptero sería un suicidio. Sarah sonrió sombríamente mientras se preparaba para su aproximación final. ¿Quién habló de helicópteros? El recinto parecía exactamente como lo había indicado la inteligencia. Una estructura rectangular rodeada de altos muros con torres de vigilancia en cada esquina y vehículos estacionados. Afuera. Pero Sarah no miraba las defensas terrestres. Estaba estudiando el espacio aéreo sobre el complejo, calculando patrones de viento y ángulos de aproximación para una maniobra que nunca se había intentado en combate. En lugar de acercarse horizontalmente como una aeronave convencional, Sarah dirigió el Greyhound en un ángulo pronunciado, descendiendo en picado desde 1524 metros directamente hacia el complejo. Para cualquiera que observara desde tierra, parecería una aeronave en peligro, posiblemente derribada y estrellándose. A 152 metros, interrumpió el picado y se niveló directamente sobre el complejo, volando tan bajo que su tren de aterrizaje casi rozó las torres de vigilancia. La repentina aparición de una gran aeronave sobre sus cabezas creó justo la confusión que necesitaba. Mientras los guardias se apresuraban a responder a la inesperada amenaza aérea, Sarah desplegó el sistema de extracción Stavo desde su bodega de carga. El cable especializado cayó directamente al patio del complejo, donde la inteligencia indicaba que Brooks estaba retenido. Neptuno 6, dime que tu comandante se mueve. Ghostbird, puedo verlo. Se dirige hacia tu cable. Durante los siguientes 60 segundos, Sarah voló en una órbita precisa alrededor de el complejo, manteniendo la altitud y velocidad exactas necesarias para la extracción. Las fuerzas enemigas le disparaban. Armas ligeras y pesadas intentaban abatir al inesperado intruso. Entonces sintió la sacudida reveladora que indicaba que alguien se había conectado al cable de extracción. Lo tengo. La voz de Brooks llegó por la radio, débil pero decidida. Sáquenos de aquí. Sarah arrastró el Greyhound en un viraje ascendente que llevó al límite tanto a la aeronave como al piloto. Los trazadores enemigos lo siguieron en el cielo, pero la naturaleza inesperada de la extracción les había dado los segundos cruciales necesarios para escapar de la amenaza inmediata. «Comandante Brooks», gritó Sarah por el intercomunicador. «Bienvenido a bordo de Ghostbird Airlines. Por favor, mantengan los brazos y las piernas dentro de la aeronave hasta que alcancemos la altitud de crucero». La risa de Brooks resonó en la radio. «Caín, ¿de verdad eres tú? El piloto de transporte. Solo un taxista, señor. Pero a veces es justo lo que necesitas». El vuelo de regreso a la base los llevó por los mismos corredores peligrosos, pero esta vez Sarah volaba con la satisfacción de la misión cumplida. Cuando la Estación Aérea Naval de Oceanía apareció en el horizonte, activó la radio con el mensaje que todos esperaban. El Overlord Ghostbird regresaba con una valiosa carga. Misión cumplida. El aterrizaje fue impecable, un suave aterrizaje que puso fin a la perfección al vuelo más importante de Sarah. Mientras rodaba hacia la rampa, vio multitudes de personal esperando para darles la bienvenida a casa. El comandante Brooks fue el primero en recibirla al salir de la cabina. Su rostro mostraba las secuelas del cautiverio, pero sus ojos reflejaban algo que Sarah nunca antes había visto. Respeto absoluto. Caín, dijo simplemente. Ese fue el vuelo más brillante que he presenciado. Me salvaste la vida con habilidades que desconocía. Poseías. El almirante Richardson se acercó con una expresión que reflejaba una mezcla de alivio y asombro. Teniente Caín, lo que logró hoy fue extraordinario. Realizó una misión de rescate en solitario que las unidades de operaciones especiales considerarían extremadamente desafiante. Señor, respondió Sarah, simplemente hice lo que mi padre me enseñó. A veces, las misiones más importantes requieren un piloto que nadie espera. 6 meses después, la teniente Sarah Khan se graduó de la Escuela de Pilotos de Pruebas de Élite de la Armada con las calificaciones más altas jamás registradas por una aviadora.
Su rescate del comandante Brooks se convirtió en un caso práctico para los pilotos de operaciones especiales de todo el mundo, demostrando que la brillantez táctica y la destreza de vuelo importaban más que el género o las expectativas convencionales. Pero el momento decisivo llegó 3 semanas después del rescate, cuando el almirante Richardson llamó a Sarah a su oficina para una reunión privada. Caín, lo recomiendo para su asignación inmediata al programa de aviación más clasificado de la Armada. Sus acciones demostraron exactamente el tipo de pensamiento innovador y vuelo táctico que necesitamos para nuestras operaciones más sensibles. Sarah miró las órdenes de asignación, viendo destinos y tipos de misión con los que solo había soñado. Señor, pensé que solo era una piloto de transporte. El almirante Richardson sonrió. Teniente, después de lo que logró, nadie volverá a llamarlo de cualquier manera. Es una piloto guerrera, y es hora de que la Armada la trate como tal. Hoy, la comandante Sarah Gottsbird-Kahn lidera el programa avanzado de vuelo táctico de la Armada, entrenando a la próxima generación de pilotos en operaciones no convencionales y técnicas de rescate. En la pared de su oficina cuelga una foto de aquella noche en Siria, que muestra un Greyhound C-2 volando increíblemente bajo por valles montañosos con una simple leyenda: a veces el mejor rescate viene del cielo. ¿Alguna vez lo han subestimado por su puesto de trabajo solo para demostrar que sus verdaderas capacidades superaban con creces lo que nadie imaginaba? La historia de Sarah nos recuerda que las suposiciones más peligrosas suelen ser las que hacemos sobre el profesional discreto que se ha estado preparando para su momento todo el tiempo. Sarah Caín no solo rescató a un comandante SEAL esa noche. Ella rescató su propia carrera de las limitaciones que otros le impusieron. A veces, nuestras mayores victorias se disfrazan de misiones rutinarias y nuestros momentos más importantes llegan cuando menos se espera nuestro éxito. Si crees que la verdadera capacidad se revela cuando todo está en juego, comparte esta historia, porque en algún lugar, a alguien todavía se le juzga por su asignación actual en lugar de por su potencial de grandeza.